Hola, vamos con un ejercicio más en el canal y esta vez es uno de equilibrio químico. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es sacar los datos y vemos que me dicen que de hidrógeno molecular hay 4 gramos. También me hablan del yodo molecular y me dicen que hay una cantidad de 507,6 gramos. Y por último me dan la cantidad de masa del yoduro de hidrógeno con 511,6 gramos. Y me preguntan la Kc, que esto es la constante, se conoce como la constante de equilibrio. Y para determinar la fórmula de Kc o de la constante de equilibrio lo hacemos de la siguiente manera. En el numerador se multiplican la cantidad de productos que hay en la ecuación, pero como vemos en esta ecuación hay un solo producto, el yoduro de hidrógeno, entonces solo lo colocamos a él entre corchetes. Y siempre estos productos van a ir elevados al coeficiente que tengan en la ecuación ya balanceada. En esta ocasión, el yoduro de hidrógeno tiene un coeficiente de 2, por eso lo elevamos a la 2. Y en el denominador vamos a colocar multiplicando a los reactivos. Como se ve, en los reactivos de esta ecuación tenemos dos. Tenemos al hidrógeno molecular, el cual vamos a multiplicar con el yodo molecular, elevados a sus coeficientes. Como vemos, en la ecuación no se ve el coeficiente, lo que quiere decir que es el número 1, por lo tanto ellos van elevado a la 1. Y el 1 como exponente tampoco se coloca, lo borramos. Ahora vale aclarar que estos corchetes se colocan porque ellos me indican que ahí el dato que se va a colocar tiene que ir mol sobre litro, lo que quiere decir que tiene que estar en concentración molar o también conocido como molaridad. Y vemos que los datos nos los dan en gramos y para colocarlos en la fórmula y así determinar la constante de equilibrio deben estar en molaridad. Por lo tanto debemos llevarlos a mol sobre litro. Y vemos que en los datos también me habla de un volumen. Me dice que todas esas especies se encuentran en un recipiente que tiene 10 litros. Este dato me va a ayudar a calcular la molaridad. Recordamos que para calcular molaridad nosotros debemos dividir los moles entre el volumen en litros. Y como vemos tenemos los litros que serían 10. Pero de cada una de las especies de la ecuación química de la reacción no tenemos los moles. Por lo tanto, cada una de ellas la debemos llevar a moles. Y ahí es donde aplicamos la fórmula para conseguir moles. Yo necesito dividir a la masa, en este caso en gramos, entre la masa molar, que va a ser gramos sobre mol. Y necesitamos entonces saber la masa molar de cada uno de estos compuestos. Y ahí vendría el siguiente paso, calcular la masa molar de cada uno de ellos. Para calcular las masas molares, buscamos la tabla periódica y comenzamos con el hidrógeno molecular. El hidrógeno molecular, al tener dos hidrógenos, lo vamos a multiplicar por su masa atómica y como vemos en la tabla periódica es 1. Y 2 por 1 serían 2 gramos sobre mol. Y ya tenemos la masa molar del hidrógeno gaseoso. Y seguimos calculando la masa molar del yodo molecular. Como vemos, hay dos átomos de yodo y lo multiplicamos por su masa atómica. Redondeada sería 127. Al multiplicar 127 por 2 nos estaría dando 254 gramos sobre mol. Y así tenemos ya la masa molar del yodo molecular. Y por último, buscamos la masa molar del yoduro de hidrógeno. Aquí tenemos dos elementos. Por un lado el hidrógeno, el cual hay un solo átomo, lo multiplicamos por su masa atómica, y como vemos es 1, y 1 por 1, 1. Y en el caso del otro elemento que tiene el yoduro de hidrógeno, que es el yodo, también hay un solo átomo, y lo multiplicamos por su masa atómica, que es 127 y 1 por 127 son 127. Sumamos estas masas y nos da un total de 128 gramos sobre mol y ya tenemos los tres. Para que con ese dato y las masas podemos calcular los moles de cada uno. Y eso sería el siguiente paso. Y aquí para conseguir los moles de cada compuesto seguimos esta fórmula y comenzamos con el hidrógeno molecular. Y vemos que sus moles van a ser igual a la masa, que en este caso serían los 4 gramos, entre su masa molar, que como vemos aquí el dato que conseguimos
es 2 gramos sobre mol. Se divide, se cancelan los gramos y al dividir 4 entre 2 me estaría dando 2 mol de hidrógeno molecular. Continuamos con el yodo molecular y aplicamos la misma fórmula para conseguir sus moles. Y dividimos la masa, que en este caso es 507,6 gramos, entre su masa molar, que es la que conseguimos en el paso anterior, y fue 254 gramos sobre mol. Cancelamos los gramos para que nos dé mol y al realizar la división de 507,6 entre 254 me estaría dando 1,99 que si lo redondeamos son 2 mol. Y ya tenemos los moles de este compuesto. Vamos con los moles del último, que sería el del yoduro de hidrógeno, y seguimos la misma fórmula. Los moles van a ser igual a dividir su masa, que es 511,6 gramos, entre su masa molar, que la conseguimos en el paso anterior, 128 gramos sobre mol. Cancelamos los gramos para que me quede el dato en mol, y al realizar esa división me estaría dando 4 mol de yoduro de hidrógeno. Y así ya tenemos los moles que me van a permitir calcular la molaridad de cada uno de ellos. Y eso lo haremos en el siguiente paso. Ya en este paso, con esta fórmula de molaridad va a ser igual a los moles entre el volumen en litros, conseguiremos la molaridad de cada uno de los compuestos. Comenzamos con el hidrógeno molecular y vamos a conseguirle su molaridad, que va a ser igual a los moles que conseguimos en el paso anterior, que fueron 2 mol. Lo vamos a dividir entre el volumen, que es en litros, colocaríamos 10 litros, y al dividirlo nos estaría dando que es 0,2, pero ya quedándome en la unidad de mol sobre litro, que ya es la molaridad que tiene que ir en la fórmula para calcular la constante de equilibrio. Ya teniendo la molaridad del hidrógeno molecular, pasamos con la molaridad del yodo molecular. Aplicamos la misma fórmula, que molaridad es igual a los mol que conseguimos en el paso anterior, serían 2 mol entre los 10 litros del volumen, y nos estaría dando también 0,2 mol sobre litro. Y buscamos la molaridad del último compuesto, que sería el yoduro de hidrógeno, y la molaridad de este será los moles conseguidos, serían 4 mol entre los 10 litros, para darme un total de 0,4 mol sobre litro. Ya teniendo todos los datos de los compuestos en molaridad, o sea en mol sobre litro, ahora sí podemos calcular la constante de equilibrio, y eso lo haremos en el siguiente paso. Y llegamos a aplicar la fórmula principal, que es la constante de equilibrio, que como la vemos acá está formada por la concentración molar del yoduro de hidrógeno elevado a la 2 dividido entre la multiplicación del hidrógeno molecular, concentración molar, por el yodo molecular en concentración molar. Y procedemos a colocar los datos en la fórmula. Y buscamos la concentración del yoduro de hidrógeno y conseguimos que es 0,4. No vamos a utilizar como información, no vamos a utilizar las unidades de mol sobre litro en este cálculo, ya que la constante de equilibrio es adimensional, o sea que no tiene unidades. Por lo tanto, las unidades de las concentraciones conseguidas las vamos a omitir en esta fórmula. Y este 0,4 lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre la multiplicación de la concentración conseguida del hidrógeno molecular, que fue 0,2, y este multiplicado por la concentración del yodo molecular, que fue 0,2. Al realizar este cálculo de elevar al cuadrado 0,4 y este resultado dividirlo entre la multiplicación de 0,2 por 0,2, me está dando un total o una constante de equilibrio de 4. Y dado que el valor es mayor a 1, significa que la reacción favorece a los productos. Como ven, esto es un ejercicio de equilibrio químico. Cualquier duda en los comentarios. Chao.